Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Han pasado solamente 19 años y unos 6 meses y algo de días desde que hicimos aquella primer nota para el primer programa de Apicultura en Acción con Martín Braunstein. En Chivilcoy, ¿te acordás? En Chivilcoy, 99. Exactamente, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Pero positivamente pasa el tiempo. Lo hemos visto viendo a tus hijos, viendo las canas que tenemos y el camino recorrido. Ha sido importante, Martín, Cabaña Apícola Malca, con un recorrido interesante y reencontrarnos hoy día frente a esta cámara. Bueno, muchas gracias Federico y a tu equipo, Guillermo, por estar acá haciendo esta nota. ¿Cómo estamos hoy, Martín? Vamos a hablar primero de temporada, después nos metemos en temas específicos. Una temporada que para la apicultura viene bien con el aspecto de lluvias, no viene bien con el tema de temperaturas. ¿Cómo viene en lo específico de Malca Cabaña Apícola? Bueno, la verdad yo puedo caracterizar a esta temporada como excepcional en cuanto al desarrollo primaveral de las colmenas, porque hemos tenido un excelente aporte de polen. Casi fue innecesario alimentar las colmenas esta temporada, o sea, podría contar apenas las bolsas de azúcar que precisamos para alimentar, porque la verdad que la entrada de néctar ha sido generosa. Simplemente ahora, quizás con un poquito de baja temperatura, para lo que sería principios de diciembre, estamos tratando de, acomodar un poco todo. Pero a veces nos complace que la primavera venga así un poquito más retardada, porque colmena que no llegamos a atender es colmena que enjambra, lo cual nos está permitiendo llegar a pegar una vuelta completa por todos los apiarios. Yo hacía referencia al año 99, pero cuando comenzamos el reportaje inmediatamente me acordé que el camino de Malca, Cabaña Apícola, de Martín Braunstein, Sonia Bretoni y su familia, comenzó en el 98 hacia el exterior con un stand en un congreso en aquel momento ibero-latinoamericano en Mérida, México. ¿Imaginabas hace 20 años atrás este recorrido, Martín, de la cabaña? No, la verdad, sinceramente no, Federico. No imaginaba ni el recorrido ni tampoco las dificultades a las cuales nos íbamos a tener que enfrentar. Porque realmente los cambios en el mapa agronómico han sido, pero la verdad, impensables. En estos días estaba leyendo una nota muy interesante de Orlando Ferreres, que es un economista, donde él dice algo que a mí me dejó pasmado. En el año 89, la cosecha total de granos de la Argentina era de 29 millones de toneladas. Hoy se prevé para este año 125 millones de toneladas. Estamos hablando de que la producción total granaria de Argentina se ha incrementado en 4 veces y media. Y si eso lo trasladamos al impacto que ha tenido en la apicultura, sabemos que ha sido negativo. A veces pienso que es un milagro que podamos seguir siendo apicultores profesionales en este entorno que ha cambiado tan drásticamente. ¿A qué atribuís, si es que lo has logrado analizar? Porque esos son los números reales y Orlando Ferreres no lo podemos catalogar de tener partido para un lado o para otro. Ha dicho una realidad que está en las estadísticas. ¿A qué atribuís que todavía existamos como apicultura? ¿A la profesionalidad del apicultor? ¿Al argentino que se acomoda y atamos con alambre y seguimos para adelante? Mira, la verdad que en este recorrido de estos últimos 25 o 30 años hay mucha gente que ha quedado en el camino, hay que reconocerlo. Mucha gente ha abandonado la actividad, otros nos hemos mantenido. A veces no sé si esa fuerza de voluntad, de suerte o de simplemente la inercia. Pero en cualquier caso la apicultura argentina sigue siendo importante, pero no todo lo importante que nos hubiéramos imaginado que podía llegar a ser. Los cambios que se han dado en tan poco tiempo para mí son abrumadores y la verdad que no estaban en el radar de nadie. Recientemente, te cuento, yo estuve en Francia en el Congreso de Apicultura y Apiterapia que se hace cada 2 años, esto fue a fin de octubre, una época brava para nosotros porque me pareció relevante poder asistir para el posicionamiento de nuestras reinas en Europa y me sorprendí en parte, el decaimiento de la apicultura europea. Una menor cantidad de profesionales, una baja drástica en el precio y aparte un hecho que en realidad lo notó mi esposa, Sonia, y no yo, leyendo el diario, que en Francia ha habido en los últimos 3-4 años notificaciones llamativas de niños naciendo con deformidades. Piernas, brazos, dedos, y la ministra de Salud lo atribuye a causas ambientales. La pregunta es, estas deformidades que son absolutamente inusuales, tienen un impacto en el ser humano que es notable. ¿Y el impacto en las abejas cuál es? Una de las conclusiones que yo vi en el Congreso es que los apicultores en Francia han dejado de llevar colmenas a producir miel al girasol, porque saben que llevar a polinizar o a producir miel al girasol es una sentencia de muerte para las abejas.
Entonces hay cambios muy importantes. Bueno, nosotros acá no tenemos industria de polinización, sin embargo tenemos otras circunstancias que hacen difícil la apicultura en la pampa húmeda. Quiero meterme de lleno en lo que es la actualidad no de este minuto de Cabaña Malca, sino ya de hace varios años, o una linda cantidad de años. Cuando vos decís, y no es una frase publicitaria la que quiero citar, pero es como identificás a tus reinas. Abejas todoterreno. ¿Por qué y cómo lo lograste? Mira, Federico, esto lo logré en base a la demanda que teníamos de nuestros clientes. Argentina tiene, y esto se sabe desde hace mucho, el principal rodeo ganadero apícola de abejas europeas de todo el hemisferio sur. O sea, tenemos una gran variabilidad representada en un poquito más de 2 millones de colmenas. Pero hay que ser sensato. A no todo el mundo le resulta satisfactorio explotar abejas italianas. A lo largo de los años hemos tenido demanda de abejas adaptadas a climas subtropicales y a climas fríos. Ahí fue que incorporamos las caucásicas cruzadas por italianas y las buckfast. Y en ese sentido, ten en cuenta que hace poquito rescatamos un artículo muy interesante de Jacinto Naveiro, publicado en Gaceta del Colmenar, la revista de la Sociedad Argentina de Apicultores, de julio de 1965, titulado La abeja caucásica en los cruzamientos, donde el mismísimo Jacinto Naveiro dice con toda claridad que la mejor abeja que él ha logrado explotar es el híbrido de caucásica por italiana, híbrido al cual nosotros hemos llegado en el año 98, ¿no? Hace ya 20 años, híbrido que duramente lo estamos manteniendo porque nos exige mantener una población cerrada de abejas caucásicas sin contaminación de zánganos foráneos. Pero claramente es una abeja extraordinaria, que le pasa el trapo a cualquier otra abeja. En cuanto a rusticidad. Tal cual. Después voy a hablar de ese punto último de tu respuesta, pero quiero recalcarlo. Lo dijo don Jacinto Naveiro, y está todo dicho con nombre y apellido, hace más de 50 años. Lo tomaste y lo aplicaste hace 20 años a este minuto. Exactamente, Federico, porque... Y de hecho, cuando nosotros empezamos con las cruzas de caucásicas por italianas, lo habíamos hecho sin basarnos en lo de Naveiro. Lo de Naveiro vino mucho después, cuando hurgamos en la bibliografía. Esto fue el incentivo que recibimos de nuestro primer cliente en Francia, que nos habló de que era una cruza fantástica y que dado que acá había una predominancia de zánganos italianos, la hibridación con caucásica era algo sumamente sencillo. Y una cosa que para mí también resultó aún más fascinante todavía es comprobar que a pesar de que los libros catalogan erróneamente a la abeja caucásica como una abeja de clima frío, por el contrario, es una abeja de clima subtropical, totalmente. O sea, si la apicultura en el mundo hubiera tenido eje en el Cáucaso, hoy la abeja predominante sería la caucásica y no la italiana. Entonces, bueno, por la ubicación tan complicada que tiene el Cáucaso, en el cruce de Europa y Asia, no hubo más alternativa que explotar lo que había a mano, que era la italiana. Pero acá tenemos la ventaja de las dos, que es la hibridación. Y mucha gente pregunta, ¿las hijas de las caucásicas, si se usan como madres, sirven? Por supuesto que sí. Fíjate el caso del Brangus. Hay Brangus 50%, 5 octavos y diferentes tipos de cruza. La caucásica tiene la particularidad de que en cruzas sucesivas mantiene también ciertos niveles de vigor híbrido, pero en ningún caso, y esto lo afirmo rotundamente, en ningún caso agresividad o enjambrazón, que es lo que preocupa a los apicultores. Martín, para cerrar un poco la idea, cuando dijiste en la respuesta anterior, al fin de la respuesta anterior, rusticidad. Porque hablamos de algo rústico y decimos es un mueble rústico, es algo rústico. ¿Qué es la rusticidad? La rusticidad para la abeja que provee Cabaña Malca. Bueno, en el caso específico de la caucasit, que es la cruza de caucásica con italiana, y también en cierta medida la buckfast, es básicamente la acumulación de miel en cámara de cría de manera permanente. Es una abeja que nunca se va a morir de hambre. O sea que aprovecha mucho mejor los flujos de néctar que la abeja italiana, que a veces se va demasiado en cría. Entonces la caucásica hace un uso muy prudente y juicioso de sus reservas de miel, preservando siempre 2 o 3 cuadros de miel en cámara de cría. También tiene una desventaja, vamos a decirlo claramente, hay que darle siempre espacio. Porque si la cruza de caucásica con italiana no tiene un buen espacio para el desarrollo de la cámara de cría, ahí sí puede enjambrar. Martín, finalmente, en gran parte del reportaje, al principio lo dijiste cómo has visto la evolución. ¿Cómo ves el futuro? No sos un visionario, no sos un adivino, pero ¿cómo imaginás que puede ser el futuro de nuestra apicultura dentro del país, de Cabaña Malca en cuanto a provisión al país y al exterior? Mira, en tanto y en cuanto la agricultura intensiva se siga potenciando, el territorio disponible para la apicultura va a ir claramente disminuyendo. En el caso de la exportación de material vivo, yo veo que hay situaciones bastante complicadas en los países donde habitualmente se compran, que tiene que ver con la
Sustentabilidad de la apicultura. Una cosa muy interesante es que los apicultores en Europa, por ejemplo, hacen sus pedidos de reinas solo cuando termina el invierno y comprueban la cantidad de colmenas que han sobrevivido. Antes se daba pedidos muy anticipados, sobre octubre, noviembre. Hoy nadie se juega a tomar decisiones, sino sobre la base cierta de cuántas colmenas han salido airosas del invierno. Para ir más en detalle, te digo, en Francia este año, a principio hubo un invierno que no terminaba más. Era todavía mediados de abril y hacía un frío espantoso. Duró casi hasta principios de mayo. Y por otra parte hubo mucha mortandad de colmenas en diversos lugares. Que los apicultores, al no poder encontrar una culpa, algo concreto, le echan la culpa a los agroquímicos. Bueno, no sabemos. Pero no hay un trabajo fino ecotoxicológico que permita identificar con certeza la causa. Por último, Martín, seguimos esperando aperturas de mercado. Pasa un año, pasan 5 años, pasan 10, pasan 2 décadas y seguimos esperando apertura de mercados que están demandando y de hecho están comprando material vivo de otros países no muy lejanos al nuestro y nosotros en la dulce espera. Acá el mercado más importante que tenemos nosotros en ciernes, Federico, es Estados Unidos. Pues fíjate que en esta nueva administración de Trump a duras penas se ha logrado exportar limones y ahora carne. Y probablemente haya una agenda. Yo ayer justamente estuve en el SENASA discutiendo esto con el coordinador de Relaciones Internacionales, el ingeniero Miguel Donatelli, acerca de la posibilidad de que Estados Unidos flexibilice en algo sus análisis de riesgo. Esto es un proceso muy lento, o sea que no tenemos ninguna garantía al respecto. Lo que sí te puedo comentar es que las reinas de Argentina utilizadas en zonas de abeja africanizada han dado un resultado impresionante. Te hablo de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Te hablo de 2 regiones de Colombia donde la abeja africana agresiva es omnipresente. Bueno, se ha logrado moderar de una manera increíblemente sorpresiva el grado de productividad de estas abejas. O sea, hay un mercado, pero para que haya exportación de reinas, del otro lado tiene que haber apicultores profesionales. No se puede exportar reinas a jovistas. Claro. Gracias, Martín. Buen fin de año, buen año 2019. Bueno, muchas gracias, Federico, por tu visita. Hacen posible este programa. Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura de Mario y Fernando Pérez. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Federico, antes de ir a los temas de nuestro próximo programa, ¿algún comentario con respecto a la nota con Devia? Bueno, lo dijo él, no está nunca de más hacer un comentario. Cuando los mercados se vinieron para atrás, como una persona joven, inteligente, con una compañera como su esposa también que lo acompaña en todo, que lo apoye y lo apuntala en todo, decidieron tratar de comunicarse con posibles compradores de miel en Europa, fundamentalmente en Alemania. Y como lo dijo, una de las empresas le dijo, véngase para Alemania. Y ahí evaluaron viajar. No daba para que viajaran los dos, por una cuestión de bolsillo, y viajó él solo. Cuando se presenta, y esto es lo que queríamos decir, ante la empresa, dijo, no, a su miel la conocemos de hace 8 años por la trazabilidad de la miel. A usted lo estamos conociendo personalmente hoy. Y muchas veces que protestamos con la trazabilidad y esto y lo otro, que en realidad a veces se pone duro desde lo económico, desde lo engorroso de los trámites, de cómo hay que llevar los datos y todo lo demás. A la larga es exigencia desde afuera y que aunque parezca que no, van haciendo un seguimiento por un número de quién es esta miel. Claro. Y así fue como le pasó a Alejandro Devia. Así que en ese sentido queríamos hacer ese comentario, Daniel. Ahora sí, Federico, ¿qué tenemos para el próximo programa? Bueno, Daniel, la vida nos regaló muchos amigos, entre ellos el ingeniero Manuel Martínez Aguilar, el titular de Apícola Martínez. Solamente adelantar, una empresa que conocimos allá por el año 2003, 2004 con 1.100 colmenas, una empresa hoy entre 20 y 21.000 colmenas. El próximo programa, el ingeniero Manuel Martínez Aguilar, con un cierre que ya lo adelanto, va a sorprender a más de uno. Gracias, Federico. Con todo este material entonces los invitamos a compartir nuestro próximo programa.